Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una transmisión, ahora sí que no es en vivo, porque tenemos alguna falla técnica, pero en cuanto terminemos este ejercicio, lo vamos a transmitir directamente. Ingeniero, bueno, hablamos de los intangibles. Así O es. sea, al hablar de los intangibles estamos hablando de algo que está ahí, que lo podemos percibir, pero que no lo vemos, no lo tocamos, y que en el tiempo eso ha pasado a ser, no es que antes no fuera, sino que no se percibía, sino que se le da valor. Si nosotros recordamos un poco en el tiempo, el método científico nos decía que solamente era científico todo aquello que podíamos tocar, que lo podíamos medir en un laboratorio y que podíamos realmente darle forma. Todo esto era a lo que nosotros le llamábamos científico. Cuando nosotros empezamos a incorporar ya no solamente eso, sino que los intangibles son parte y que los podemos también estudiar a través del método científico, ahora encontramos que en los últimos años realmente los intangibles pasan a ser un punto importante, no solo de las empresas, sino que ahora podemos ver que la marca, a veces el nombre de una persona, un artista, ahora él crea su marca, crea su nombre, y eso tiene valor ya en el mercado. ¿Cómo podemos entrar a definir estos conceptos, ingenieros? Bueno, principalmente esto, como nos manda la norma que existe actualmente en México, primero hay que identificar ese intangible, ver si es separable de lo que es propiamente lo que es la empresa. Una vez que hemos identificado que podemos valorar, en el caso de una marca, por ejemplo, en el caso de una patente, que la podemos valorar en forma separada y darle un valor independientemente del valor de la empresa, podemos llegar a tener el valor de la misma en este caso. Y bueno, esto toma relevancia porque la empresa, bueno, tiene un valor como tal, propiamente de toda la empresa. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos identificado un intangible que podría ser una marca, una lista, por ejemplo, de clientes que tiene su valor? Porque vemos como muchas veces, en el caso de estos de las carteras de clientes, vemos como de repente nos están llamando de otra empresa y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿No? ¿Quién te proporcionó mis datos? Entonces, eso se presta también a que la otra parte puede estarse robando esta información y aprovechándose, y cuando vemos que esta parte del intangible que ha construido la empresa por muchos años ha sido, digamos, pirateada. Entonces, la misma protección de estos intangibles se puede llevar a cabo en esto mexicano, la protección industrial. Entonces, lo que es importante es de que las empresas que tengan oportunidad de llevar a cabo este proceso, pues están seguras de que su valor de la misma empresa, aunado propiamente el valor de la empresa con el valor del intangible, va a incrementar precisamente su valor. Hoy en día vemos, por ejemplo, marcas como Amazon, por ejemplo, en la que vemos que, o Uber, por ejemplo, que vemos que los activos físicos o activos que pueden tener son pocos en relación al valor propiamente de la marca, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a través de estos pocos años donde la tecnología ha avanzado, se ha incrementado, vemos como este valor va tomando y ha tenido mayor relevancia dentro de los valores propiamente de las empresas, ¿no? La facilidad que hay para llevar a cabo estos procesos es simplemente que tengan, en el caso, por ejemplo, de las marcas, bien ordenada lo que es su parte de la contabilidad, su parte de los estados financieros, y eso va a facilitar a que se pueda obtener un valor más fiable en relación al valor mismo de este intangible, ¿no? De tal manera de que podamos tener en este caso un incremento del valor de la propia empresa, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles que hoy iniciamos un poco al revés porque tuvimos problemas en el inicio del programa.
quiero presentarles al ingeniero Javier Martínez Díaz. Él tiene una amplia experiencia de muchos años en el concepto de evaluación. Él tiene una maestría en evaluación dentro de la Cámara de la Industria de la Construcción y también tiene un diplomado en finanzas dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, él ha venido participando en el Centro de Valores, no solamente en materia de evaluación, sino también ha venido participando en estas materias de los intangibles. Y es por eso que ahora lo invitamos a que nos viniera a hablar de una manera muy sencilla para el público que tenemos, qué son los intangibles y cómo ahora nosotros nos tenemos que empezar a ocupar, no a preocuparnos, sino a ocuparnos de que nosotros en el futuro vamos a crear una marca. Si nosotros nos ponemos a observar esto, nuestro nombre en el futuro puede ser una marca, ¿sí? Como lo son en algunos casos los nombres de los artistas, los nombres de las personas que destacan. Eso ya tiene un valor en el mercado, ¿sí? Ahora estamos hablando de las personas que se dedican a influenciar a otros grupos, donde ellos solamente por decir que están en un lugar y darle un like a un programa, un proyecto, ¿sí? Ahora nos dicen que ellos, este ejercicio lleva la compra directa algo así como el 80%, mientras los anuncios en la radio y la televisión estamos hablando solamente alrededor de un 4%. Cuando hablamos de eso, estamos hablando ya de una serie de intangibles que en el futuro vamos a tener que buscar métodos para ver cómo medirlos, ¿sí? Porque estamos hablando de futuro, estamos hablando de cosas que aparentemente no existen, pero que en el futuro van a existir y que van a estar de alguna manera en este proceso. Ingeniero, cuando regresamos, cuando hablamos de esto, ¿cuáles son los métodos que se usan para evaluar estos intangibles? Bueno, hay varios métodos que se pueden llevar a cabo para obtener en este caso el valor de algún intangible. De hecho, hay varias empresas, varias metodologías mismas que han creado las empresas para llevar a cabo la determinación de estos valores, de estos intangibles. Y son valores, por ejemplo, determinados en base al valor histórico o al descuento de flujos que se hace a través del futuro para traerlos a valor presente de acuerdo a un histórico que podamos obtener. Hay otras metodologías que, por ejemplo, establecen la fortaleza de las marcas a través de una puntuación que nos lleva de 1 a 100 y determinamos bajo ciertos conceptos que comprende esta metodología y darle un valor a cada uno dependiendo de un tope que lleva cada uno de estos conceptos. Y en base a este ranking que podemos ver sobre la fortaleza mismo de la marca, establecemos una curva dentro de la misma curva de Gauss que nos va a permitir encontrar en este caso el valor, un múltiplo que nosotros vamos a multiplicar en base a los ingresos que ha tenido la marca. Hay otras metodologías, por ejemplo, que es en base a lo que son las regalías. Cuando queremos establecer el valor de una marca, hay otras metodologías que nos dicen, bueno, en base a las ventas netas podemos determinar un porcentaje, en este caso de regalías, que nos va a representar al final de cuentas el valor de esta marca, como a través del descuento de flujos de efectivo, digamos a 10 años, traídos a valor presente, y ese sería el valor mismo de la marca, en este caso de la marca. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las patentes, tienen un límite en cuanto a esta proyección de flujos, porque según el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, para la protección de las patentes es hasta 20 años, no podemos ir más allá. Sin en cambio, lo que son las marcas es a perpetuidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos evaluar estos flujos si escogiéramos esta metodología hasta 10 años y el último flujo llevarlo a perpetuidad como si estuviéramos evaluando una empresa y traerlo a valor presente. Y en este caso toma el valor mismo de lo que es la marca, ¿no? Entonces, en base a esto, en estas dos metodologías podemos determinar el valor mismo
de lo que sería la marca o en el caso de la patente, ¿verdad? Son metodologías en las que intervienen las finanzas, la proyección de flujos y estos índices de rentabilidad que ya conocemos, como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, podemos establecer estos flujos. Ahora, una de las que tiene mayor relevancia es esta tasa de rentabilidad, que es lo que llamamos comúnmente el costo promedio ponderado de capital o la famosa WACC que nosotros conocemos, y en base al establecimiento de esta tasa descontamos esos flujos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que tengamos estos flujos proyectados, toma mayor relevancia también la aplicación de esa tasa de descuento, que se toma en cuenta precisamente el mismo costo de capital de la empresa, y de esta manera ya los que están relacionados con este tipo de actividades, pues ya les resulta más fácil llevar a cabo este proceso. Sin embargo, cuando hablamos de estos flujos de capital o de la parte financiera, nos lleva a que esto va a estar influenciado mucho a veces por el administrador o por quien está al frente de la administración de esta empresa. Y lo que podemos hacer es proyectar ese flujo de capital que venimos pasando del pasado al futuro. Así es. Sin embargo, la crítica fuerte que se hace es que el futuro jamás va a ser como el pasado. Y entonces a través de esto se crean ahora, no ahora, sino se vienen de alguna manera trabajando ya más fuerte los métodos prospectivos, que no nacen de este ejercicio, sino nacen de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se tenía el problema de la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que hicieron fue en estos consejos de guerra meter ya no solamente militares, porque los militares habían estado de una manera lógica queriendo ganar todas las batallas. Así es. Se incorporan otros pensadores en otras áreas, y entonces empieza a buscar esa estrategia de cómo crear un futuro para ganar la guerra, ¿sí? Y en ese ejercicio de crear esos futuros se han venido creando una serie de métodos que nos llaman los métodos de prospección, y que de alguna manera en Europa ya se está llevando a cabo no solamente licenciaturas sino maestrías, y aquí parece que tenemos ya alguna maestría en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México, donde estamos hablando ya de esta creación de futuros. Este proceso nos lleva ya ahora a entender que los futuros, ahora sí, que los futuros en el futuro va a ser lo más importante, porque ahora lo que tenemos que es dar seguridad o hablar de minimizar los riesgos para cuando nosotros nos vayamos a esos 10 o 20 años que nos lleva hacia la creación de este proyecto, ¿no? Así es, sí. Pues lo que tiene estas metodologías, que hay algunas variantes, sobre todo de algunas compañías que son del extranjero y que tienen alguna variante, está relacionada con el tema de que, bueno, ¿cómo fue tu comportamiento en el pasado? Los valores históricos, y en base a esos valores históricos traerlos a un valor real, quitándole lo que es la inflación, y ver realmente cuál fue su crecimiento real. Entonces, en base a ese crecimiento real que tuvo en el pasado, regularmente nosotros pedimos 5 años para atrás para ver el comportamiento que ha tenido la empresa, y en base a eso proyectamos el futuro. Entonces, como dice, realmente si te has portado bien en el pasado, seguramente en el futuro te seguirás portando bien. De ahí que se tome en cuenta este crecimiento, por ejemplo en el caso de las marcas, que en el último flujo lo llevamos con un crecimiento constante en base precisamente al comportamiento que ha tenido en el pasado. Hasta hoy en día estas metodologías tienen una aceptación, y en la mayor parte de las evaluaciones que se hacen de los intangibles casi se aplica esta metodología. Porque nos dan unos resultados bastante favorables, y de hecho casi todo se hacen las transacciones en base a estos valores que se obtienen. En el caso cuando aplicamos el valor físico, la realidad es de que lo único que hacemos es
determinar el valor de reposición de este intangible, porque en muchas ocasiones hay empresas o que no quieren dar la información o que simplemente no la tienen, y bueno, determinamos el valor de reposición, digamos, de una marca en base a los costos que se han obtenido para llevar a cabo este valor de la marca. Por otro lado, en el caso de las patentes, determinamos cuáles han sido los costos de investigación y desarrollo, y en base a eso determinamos un costo físico en este caso. El enfoque en este caso de mercado, la realidad es de que muy pocas veces se aplica cuando aplicamos esta metodología, porque tenemos pocas empresas con que comparar. Los comparables no resultan a veces realmente comparables, como dicen, porque cuántas veces se vende una empresa o empresas del mismo concepto. Entonces es difícil aplicar este método de mercado, sin en cambio los otros dos, tanto el físico y mayormente el enfoque de ingresos, son los que tienen mayor relevancia. Y lo que le mencionaba de los proyectos que se tienen, más bien de los formas de evaluar esos futuros o de crear esos futuros, más que evaluar esos futuros, nos hablan realmente casi todos de la integración de expertos, que nos empiecen a ver todos los ángulos, podríamos llamarle, de la proyección de la empresa, que al final estamos hablando de tendencias. Sin embargo, estos ejercicios nos llevan a incluir personas o profesionistas, más que personas, profesionistas, que aparentemente nada tienen que ver con la empresa, pero que desde otra perspectiva en el futuro puede estar afectado por una situación de eso, ¿no? Sí, efectivamente, estos despachos que yo menciono, que se dedican a este tipo de actividades, pues son cuando se va a evaluar una marca, alguna patente o algún intangible que tiene relevancia, pues se hace un grupo multifinalitario, en el cual, como usted dice, intervienen otros profesionales que vienen a fortalecer el resultado mismo de la evaluación que usted esté haciendo de determinado intangible, ¿no? Y esto pues tiene mucho mayor peso porque se le está dando más certeza al análisis de la información que estamos recibiendo, ¿no? Y podemos obtener desde luego mayores resultados. Estos métodos, cuando yo los revisaba, están muy ligados a lo que nosotros hacemos en multicriterio cuando evaluamos bienes, ¿no? El multicriterio no es más que el ver el criterio de varios profesionistas para poder llegar a la conclusión de un valor. Aquí lo que estamos haciendo es tomar ese criterio de profesionistas que aparentemente no tienen nada que ver en esa empresa, pero que en el futuro eso puede ser muy relevante, ¿no? Y esto nos lleva a poder crear crear ese futuro y de alguna manera más segura. Sin embargo, todavía estamos por ahí con mucho temor a entrar a ese tipo de métodos que pues al final los tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Sí, pero poco a poco vamos trabajando en ello. Sí. La realidad es de que hoy en día se están preparando mucha gente joven, sobre todo interesada en este tema, que tiene habilidades para esto, que tiene cierta preparación en este ramo de la evaluación, que es muy amplia, y ha tomado mayor interés por parte de ellos, ¿no? Antes estaba muy vedado esto, pero yo pienso que con las nuevas tecnologías, con los nuevos programas de análisis, esto se ha facilitado muchísimo, ¿no? Y ya no nos lleva a cometer errores, inclusive hasta aritméticos, ¿no? Simplemente ya en una hoja de Excel bien formateada, con las metodologías que vamos a utilizar, eso nos lleva a que seamos más prácticos y que tengamos unos resultados mucho más cortos en cuanto a la respuesta que nos están pidiendo para entregar nuestro trabajo, ¿no? Y han facilitado desde luego el trabajo que se desarrolla para determinar en este caso el valor de algún intangible, ¿no? Y el otro punto importante yo creo que es la integración de otras disciplinas, la integración de otros
profesionistas que aparentemente no tenían nada que ver en la evaluación, porque la evaluación, sobre todo de bienes inmuebles, parte de que era solo una línea de profesionistas los que podían entrar a evaluar, que era aparentemente los que conocían esto, ¿no? Al momento que nosotros entramos con la percepción, entonces incursiona la economía como un proceso muy importante, y ahora que estamos hablando de ese mayor y mejor uso, que en realidad se abre a entender realmente la participación de muchos profesionistas en esta tarea. ¿Sí? Bueno, como todo programa, como todo tiempo, tiene sus límites. Quisiera aprovechar unos cuantos minutos para señalar que el Centro de Valores inicia su programa de la maestría en evaluación de empresas intangibles. Estamos proyectando iniciar en la primera quincena de septiembre, ¿sí? Y estamos convocando a una sesión informativa el día 31 de julio a las 7 de la noche. Y entonces aquí no solamente vamos a hablar de la maestría en evaluación de empresas, sino vamos a hablar de la maestría en evaluación de bienes, con sus 3 especialidades, que son evaluación de bienes rurales, evaluación de bienes inmuebles urbanos y la evaluación de bienes muebles, que es lo que le denominamos a veces maquinaria y equipo. Y a su vez también tenemos una maestría en finanzas que nos lleva a entender todo este proceso. Diríamos que la maestría en evaluación de empresas y la maestría en finanzas van muy ligadas al concepto de la generación de estos datos que nos permiten realmente llegar a este tipo de valores. Y finalmente el centro, con un esfuerzo adicional, creó una especialidad en consultoría estratégica en sistemas humanos, usando básicamente lo que se le denomina el problem solving estratégico, que se deriva de un trabajo que hizo Giorgio Nardone en Palo Alto, California, donde básicamente lo que aprendemos aquí es no solamente a pensar, sino a tener pensamientos de calidad, y estos llevarlos a los pensamientos estratégicos. Y en pocas palabras, lo que se señala en esto es aprender a salir después para llegar antes. Cuando nosotros vemos este conjunto ya de esfuerzos del Centro de Valores, estamos hablando de 9 carreras, ¿sí? Todas a nivel de posgrado, que nos permite integrar poco a poco a la sociedad a un concepto que es cómo le damos valor a todo aquello que tiene preferencia. Yo creo que podríamos llevarlo a eso, y pues entraríamos a hablar el lema del Centro de Valores, que es el valor de crecer. Ingeniero, pues no nos queda más que darle las gracias. Muchas gracias. Sabemos que en un espacio tan corto como esto, pues sí, no es posible hablar de detalles, pero yo creo que vamos a programar una sesión posterior para que podamos ya hablar de alguna serie de metodologías, para que cada quien vaya empezando a observar cómo lo que tiene lo puede llevar a que valga más. Así es, exactamente. Sí, darle el valor a las cosas. Y como usted decía, simplemente el valorar una empresa, estamos valorando un intangible. Así es. Eso es exactamente, ¿no? Pues muchas gracias Cecilia. Supimos que hoy estuviste de nervios porque no se podía transmitir, pero esperamos que ya de manera indirecta lo tengamos todo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.